Esta historia comienza en el año 2008, mientras el sistema financiero global colapsaba y la tecnología vivía una era de aceleración sin precedentes. Apple acababa de redefinir la telefonía con el iPhone 3G, y por el otro lado Google presentaba al mismísimo Android al mundo, y en los salones de casa se libraba una batalla tecnológica brutal por la alta definición, batalla donde participaban la PlayStation 3 y la Xbox 360. Y aunque suena curioso, esta era la era de la potencia bruta, el Blu-ray y los gráficos fotorrealistas. Pero lejos de los focos de Tokio o Silicon Valley, en las oficinas de San Diego, California, se gestaba una visión radicalmente opuesta. Una visión que no buscaba competir con potencia, sino con alcance demográfico. Y siendo honesto, su premisa era audaz: conquistar a los próximos 1,000 millones, llevar los videojuegos a los mercados emergentes, aquellos lugares donde una consola tradicional costaba hasta 3 salarios mínimos, y la piratería era la única ley que se respetaba. Para lograrlo, dos gigantes unieron fuerzas en una alianza inusual. Por un lado teníamos a Qualcomm, el titán de las telecomunicaciones que buscaba desesperadamente un nuevo uso para sus chips, y por el otro lado teníamos a Tectoy, la legendaria compañía brasileira que ha mantenido viva la marca Sega en Sudamérica durante décadas. Y con la fusión de estos dos llegaría la Cibo. Prometieron una revolución: la primera consola sin medios físicos, sin discos o sin cartuchos, todo descargado por el aire a través de una red 3G gratuita llamada Cibonet, una máquina diseñada para vivir conectada. Y aunque ahora suena normal, en esos tiempos era algo totalmente bizarro, porque esto llegaría años antes de que el juego en la nube apareciera, y sobre el papel parecía que tenía futuro, pero en la práctica fue un Frankenstein tecnológico ensamblado con las obras de la industria móvil, vendido a precio de oro y gestionado con una arrogancia corporativa que rozaba los insultos. Así que vamos a realizarle una autopsia completa a este pequeño cacharro y vamos a desarmar el hardware pieza por pieza. Por supuesto, expondremos las mentiras de marketing y analizaremos el desastre de su lanzamiento en México de la mano de figuras televisivas como Chabelo y los secretos oscuros que escondía su código. Así que, amigo mío, prepárate, ve por tu desayuno, ponte el pantalón y prepárate ese cafecito, porque esta es la historia definitiva del fracaso más fascinante de la industria de los videojuegos. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto como para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Para comenzar con esta historia, te voy a hacer una pequeña pregunta. ¿De dónde sale esta idea tan descabellada? Pues bueno, todo empieza con un señor llamado Reinaldo Norman. Este hombre tenía dos problemas existenciales. El primero era trabajar en Tectoy, y el segundo la piratería en Brasil. Vender juegos originales en 2008 era imposible porque en la esquina te vendían el God of War 2 modificado por $1. Por lo que Norman pensó: si no hay ranura para meter el disco, pues no hay piratería. Así que viajó a San Diego para hablar directamente con Qualcomm, específicamente con Mike Yuen, el director de videojuegos. Qualcomm tenía un problema diferente. Tenían almacenes llenos de chips viejos que ya nadie quería, porque el mundo se estaba moviendo hacia los smartphones modernos. Así que hicieron el trato del siglo. Crearían a Cibo Incorporated, una empresa con sede en Estados Unidos, pero enfocada en América Latina. Levantaron una inversión inicial estimada de $17 millones, prometiendo a los inversores que iban a ser el cuarto jugador de la industria: Nintendo, Sony, Microsoft y por supuesto Cibo. Pero el nombre Cibo fue elegido porque según ellos sonaba bien en cualquier idioma. Spoiler, terminó sonando a fracaso en todos lados y en todos los idiomas. Entonces, para entender por qué realmente la Cibo fracasó, no basta con leer la caja. Tenemos que abrirla, y al retirar los tornillos y levantar la carcasa de plástico negro, lo que encontramos no es una arquitectura de videojuegos diseñada a medida, como el procesador de la PlayStation 3 o la elegancia de Nintendo. Lo que encontramos esencialmente es un teléfono móvil del 2008 al que le han realizado una lobotomía. Y si miramos la
la placa base con una lupa, el corazón de esta máquina es el SoC, o System on a Chip Qualcomm MSM7201A. Y este nombre, pues digamos que es clave, porque es exactamente el mismo cerebro que le daba vida al HTC Dream, el primer teléfono Android de la historia. Pero aquí, en lugar de gestionar llamadas y correos, le pidieron que moviera mundos en 3D. Y hay que decir que dentro de este chip vive un procesador ARM11 corriendo a 528 MHz. Y no te dejes engañar por los números, porque aunque la Nintendo 64 corría a 93 MHz, su arquitectura estaba hecha para jugar. Este ARM es lo que llamamos una arquitectura in order. ¿Y esto qué significa? Pues es un procesador que ejecuta las instrucciones una detrás de otra, sin la capacidad de reordenarlas para ser más eficiente. Por supuesto, es un chip lento, diseñado para ahorrar batería en un bolsillo, no para calcular físicas de colisiones en tiempo real conectado a la corriente eléctrica. Pero el verdadero crimen ocurre cuando miramos a los gráficos. Acompañado al procesador tenemos una GPU Adreno 130, y aquí pues sí hay una historia fascinante. Adreno es un anagrama de Radeon, así que si no has visto la historia de ATI, ve a verla para que entiendas esta parte. El Adreno 130 ya era obsoleto al nacer, y para que te hagas una idea del abismo técnico, esta gráfica podía mover unos 4 millones de triángulos por segundo. Y aunque suena mucho, la mismísima PSP, una portátil lanzada 5 años antes, movía tan solo 33 millones de triángulos por segundo. Y la PlayStation 2, que ya era una anciana en esta época, movía 66 millones de triángulos por segundo. Así que la Cibo llegó a la guerra de las consolas armada con una pistola de agua, siendo 15 veces menos potente que una máquina de la generación anterior, y además estaba limitada a OpenGL ES 1.1, lo que significaba que no tenía sombreadores programables complejos. Por eso los juegos se veían planos y como hechos a cartón, sin iluminación dinámica ni efectos modernos. Y aquí no terminan sus problemas, porque si el procesador era el cerebro y la gráfica sus ojos, la memoria era su jaula. La Cibo tenía oficialmente 160 MB de memoria RAM, pero esto era una verdad a medias. 128 MB eran para el sistema y los juegos, pero los otros 32 MB estaban apilados, literalmente soldados encima del chip del módem, secuestrados exclusivamente para que la radio 3G pudiera funcionar. Y lo mismo pasaba con el almacenamiento. Nos vendieron 1 GB de memoria flash NAND, pero el sistema operativo, ese pesado y complejo entorno Brew, devoraba casi 400 MB al nada más arrancar. Al final al usuario le quedaban solamente 600 MB reales. Y sí, suena que cabe todo, o al menos eso es lo que nos decía el marketing. Y aunque de cierto modo tenían razón, esto era solo porque los juegos pesaban poquísimo debido a su baja calidad. Finalmente tendríamos la joya de la corona, y por supuesto la fuente de su ruina, la conectividad. Todo esto dependía de un módem Qualcomm MSM6280, un chip capaz de conectarse a redes de celulares. Sobre el papel prometía buena velocidad, por supuesto era 3G, pero la realidad de la infraestructura en México y Brasil era muy distinta. Los usuarios se encontraban navegando a velocidades de 20 a 50 kilobytes por segundo, con una latencia monstruosa entre 200 y 600 milisegundos. Y ese retraso es la razón técnica por la que el multijugador online real nunca existiría en la Cibo. Era físicamente imposible sincronizar una partida a esta velocidad y a esta latencia. Y no te preocupes porque esto no es todo. Para rematar esta obra de ingeniería, Qualcomm miró de reojo a Nintendo e implementó los Cibo Eats, una copia descarada de los Mi. Estos avatares se guardaban en una partición oculta del sistema, pero al final fueron el reflejo perfecto de la consola. Una idea que estaba ahí, ocupando espacio, porque casi ningún juego lo utilizaría jamás. Y durante la vida de la Cibo hubo una pregunta: ¿por qué no utilizaron Android ya que el chip lo soportaba? Y pues la respuesta es simple: porque son masoquistas y querían el control total. Utilizarían Brew o Binary Runtime Environment for Wireless, y esto no es un sistema operativo normal, es una plataforma propietaria de Qualcomm, famosa entre los programadores por ser extremadamente difícil de manejar, porque para hacer un juego en Cibo primero tenías que comprar un kit de desarrollo o SDK, el cual por supuesto costaba miles de dólares, y luego tenías que pagarle a Qualcomm por cada certificación de calidad, y para rematar el código tenía que estar firmado digitalmente por ellos, así que esto mató la escena independientemente antes de nacer. Cibo prometió democratizar el desarrollo, pero creó algo totalmente diferente: un jardín amurallado con alambre de púas electrificadas
electrificado. Y si hablamos de su democratización, la cual se fue al diablo, tenemos que en Brasil, en mayo del 2009, su precio fue de 499 reales, a lo cual si tomamos en cuenta el salario mínimo en Brasil en el año 2009, este era de 465 reales. Tenías que dejar de comer un mes entero para poder comprar este ladrillo. Y si te preguntas qué hay de México, en el año 2009 aquí la distribución estuvo a cargo de Telcel. Su precio de lanzamiento fue de 2,499 pesos mexicanos. Sí, como escuchaste, 2,500 pesos. En 2009, en los mercados informales o plazas de la tecnología, por 3,000 pesos te armabas una Xbox 360 Arcade, por supuesto nueva. Por 1,500 te llevabas una PlayStation 2 usada con 50 juegos. Así que Cibo intentó competir contra la piratería siendo más cara, con un peor diseño y con un peor catálogo. Una estrategia de negocios brillante, si tu objetivo es la bancarrota. Aunque también hay una pregunta: ¿dónde se vendía este cacharro? Pues nada más y nada menos que en tiendas departamentales de clase media alta, tiendas como Liverpool o Sanborns. Y aunque su error fue ese, porque el objetivo público, la clase baja, ni siquiera entraba a estas tiendas, porque en aquellos años se pensaba que era para ricos. Así que se puede decir que este fue un error de mercado tan básico que incluso duele verlo. Y en México la historia se puso extraña, porque no contrataron a un joven entusiasta para venderla, contrataron a la institución televisiva conocida como Javier López Chabelo. Todos los domingos en su programa En Familia con Chabelo, veíamos al inmortal conductor regalando la consola en sus famosos concursos, la catafixia. No es la que te asfixia. El eslogan era juega, conecta y vive. Un niño ganaba el concurso, esperaba una bicicleta o una Xbox 360 y recibían una caja negra que necesitaba señal de celular para funcionar. Así que no solamente te regalaban una consola, te regalaban un trauma generacional. Chabelo nos prometió el futuro y nos dio el pasado envuelto en plástico barato. Pero ahora vamos a hablar un poco de los juegos, porque aquí es donde la gente sufría de verdad. Cibo trajo marcas grandes, pero veamos las letras pequeñas. El primero sería Resident Evil 4 Cibo Edition, el pitufo malvado, el rey de la infamia. No era el juego de consola, era la versión de celulares antiguos, pero con algunos problemas. El primero se conocía como el error azul, debido a la compresión de texturas del chip gráfico y un error en la paleta de colores. Los enemigos o ganados eran azules, y el protagonista Leon tenía una túnica azul. Parecía una fiesta con temática de los pitufos. Y si hablamos de la jugabilidad, los controles tipo tanque pero oxidados, junto a un retraso que al presionar el botón era de 300 milisegundos, apuntabas hoy y disparabas mañana, ocasionaba que la jugabilidad fuera un infierno. Además, como dato curioso, este juego era un port directo de la versión de iOS. Y no solamente eso, porque tendrían a Quake 1 y Quake 2, una proeza injugable. ID Software y el legendario John Carmack ayudaron. El juego corría fluido. El problema es que el mando Z-Pad era una copia barata del mando clásico de Wii. Las palancas tenían una zona muerta gigante y apuntar en Quake era como intentar hacer una cirugía cerebral con guantes de boxeo. Y si hablamos de juegos buenos, el único fue Double Dragon. Aquí me pongo de pie. Tectoy Digital, el estudio interno de Brasil, desarrolló esto. No era una adaptación, era una nueva versión exclusiva. Tenía arte nuevo dibujado a mano, buena música y buen rendimiento. Esta es la única joya real del sistema. Pero hablemos de su lista negra de desarrolladores. Cibo llenó el catálogo con juegos de relleno para celulares de empresas como Gameloft, Glue Mobile y PopCap. El único juego que funcionaba realmente bien era el Peggle, y esto tenía una explicación. El juego era en 2D estático, y la máquina de gráficos 3D inmersivos solo funcionaba para juegos sencillos de rompecabezas. Así que avancemos al capítulo que culmina con Cibo. Para el año 2010, en las oficinas de Cibo Inc., el optimismo inicial se había transformado en pánico puro. Las cifras de ventas no cuadraban, los desarrolladores huían, y el público simplemente ignoraba la máquina. La compañía, desesperada por salvar el barco, comenzó a dar golpes de ciego, una serie de movimientos erráticos que, lejos de salvarlos, terminarían condenándolos. El primer acto de esta tragedia fue intentar imitar al rey, porque viendo que la Nintendo Wii imprimía dinero, Cibo lanzó en septiembre el Boomerang. No solo era un mando, era una declaración de falta de identidad, un control con sensor de movimiento que intentaba replicar la magia de Nintendo, pero con la precisión de una escopeta de feria. Los juegos deportivos que lo acompañaban respondían tarde y lo hacían mal, convirtiendo la experiencia en una lucha constante contra el propio hardware. Y aquí su desgracia todavía no terminaba, porque sin el apoyo de los jugadores intentaron refugiarse en el último bastión de las consolas fallidas, la educación. Firmaron acuerdos con gobiernos y escuelas, y lanzarían un teclado físico y prometieron llevar internet a las aulas, pero se toparon con un mundo físico
único insalvable: la resolución. Intentar leer textos educativos densos en una señal de video entrelazada de 640 por 480 píxeles en televisiones viejos no era educar. Era torturar la vista de los estudiantes. Los maestros rechazaron esta tecnología por ser ilegible y también por ser obsoleta frente a cualquier computadora barata. Y mientras el barco se hundía en América, intentaron vender una última ilusión al otro lado del mundo: la Cibo Dragon. Durante meses alimentaron el rumor de una expansión a China. Los foros de internet se llenaron de especulaciones sobre un nuevo procesador secreto y con más potencia. Pero la realidad, descubierta años más tarde, era mucho más decepcionante. La Dragon no era una evolución, era el mismo hardware reciclado, pero con puertos de juego desbloqueados y enfocado exclusivamente a enseñar inglés, buscando aprovechar un vacío legal en las leyes chinas. Fue el último suspiro de vapor, porque el dinero se acabó antes de que pudieran siquiera fabricar los moldes de plástico, y la Cibo Dragon se convirtió en un fantasma, una leyenda urbana de lo que nunca pudo ser. Como resultado de todos estos problemas, el precio de la Cibo se desplomó. De 2,499 pesos mexicanos bajaría a 1,999 y luego a 999, aunque a esta altura creo que su precio ya era un poco justo, con sobreprecio pero ya un poco más justo. El 30 de septiembre del año 2011 ocurrió lo inevitable: Cibo Inc. cerraría. Qualcomm apagó los servidores de la Cibonet ese mismo día, y miles de consolas quedaron inservibles, así que si tu consola necesitaba validar una licencia, había un error. Si borraste el juego para hacer espacio, lo perdiste para siempre. Fue la primer gran lección de la era digital: no eres dueño de lo que compras. Y según informes financieros de Tectoy, la cual es una empresa pública en Brasil, reportaron una pérdida operativa de 30 millones de reales, unos 15 millones de dólares de la época, los cuales estaban atribuidos al proyecto, y se estima que entre Qualcomm y Tectoy quemaron cerca de 50 millones de dólares en total. Mirando hacia atrás, es fácil reírse de la Cibo. También es fácil señalar sus gráficos deficientes, sus errores visuales y su ridículo precio, pero técnicamente Cibo fue un profeta maldito. Fue la primer consola en apostar todo al formato digital. Predijo un mundo donde el hardware móvil sería capaz de mover experiencias de juego. Hoy la Nintendo Switch utiliza un chip móvil, y también hoy existen consolas como la PlayStation y la Xbox que no tienen lector de discos. Cibo tuvo la visión correcta en la década equivocada y con el hardware más inadecuado posible. Pero no nos pongamos románticos con ellos. Fue una estafa corporativa. Qualcomm y Tectoy trataron a los mercados emergentes como vertederos tecnológicos. Pensaron: esos latinos compran cualquier cosa que brille y que haga ruiditos. Nos intentaron vender la basura tecnológica de ayer al precio del hardware del mañana. Subestimaron al jugador, subestimaron a los niños que sabían que una consola usada era mejor inversión que un celular glorificado. Y el mercado, aunque es cruel, es justo. Les dio una patada histórica. Si ven una Cibo en un mercado de segunda mano, cómprenla, no para jugar, porque es una experiencia miserable, sino como un monumento a la ambición desmedida, a la ceguera corporativa y a la época en la que nos intentaron vender el futuro a la velocidad de una tortuga. Y si te gustaría saber de algún tema en especial, de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas, donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.